Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Alberto Martín Itzá. Actualmente soy estudiante de la Universidad Tecnológica Regional del Sur, que está ubicada en Tecash. Hoy hablaremos sobre mi materia contabilidad gubernamental, lo cual está encabezado por mi docente Mario René Chamagaña. Y si antes de decirles, soy del grupo B y estoy cursando el octavo cuatrimestre. Hoy hablaremos sobre la unidad 1, lo cual que lleva por nombre Introducción a la Contabilidad Gubernamental, lo cual está encabezado por dos actividades. La primera actividad es un mapa conceptual, donde daré a conocer en este video la importancia, conceptos, algunos componentes y qué normas rigen la contabilidad gubernamental. Y sin antes olvidar, hablaremos de cada uno de los postulados básicos que rigen esta contabilidad. Y en la segunda actividad podremos hablar y dar a conocer un cuadro comparativo, donde daremos a conocer cuál es la diferencia entre el concepto entre la contabilidad pública y privada. Acompáñame a ver este video y éxito. Está compuesta por dos actividades, lo cual vamos a describir la primera, que es un mapa conceptual. Para realizar toda la información de la contabilidad gubernamental, nos tuvimos que basar de las siguientes referencias, como es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo cual está disponible en la página oficial del CONAC. De igual manera, la Ley General de la Deuda Pública disponible en la página del Senado. La Ley General de Transparencia y Acceso de la Información Pública disponible igual en la página que aparece en pantalla. Estas fuentes nos sirvieron para armar todo ese mapa conceptual. Comencemos sobre qué es la contabilidad gubernamental. Como concepto podemos encontrar que siempre y está destinada a captar y clasificar. Es más que nada una técnica que conlleva el registro, asume y da a comunicar e interpreta la actividad económica, financiera, presupuestaria, administrativa y patrimonial del Estado. Otro concepto que nos viene a dar el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable nos define que es como una rama de la teoría general de la contabilidad que se aplica a las organizaciones del sector público, cuya actividad está regulada por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas que la caracterizan y la hacen distinta a la que rige para el sector privado. Y una de las importantes es que todas las empresas tienen la necesidad, tanto las públicas y las privadas, es llevar un control de sus negociaciones, tanto mercantiles, administrativos y financieros. Con ello, pueden obtener mayor productividad, aprovechamiento de su patrimonio, también en el servicio aportados para la contabilidad, son imprescindibles para obtener información de carácter legal. Y algunos objetivos, los más principales, son que siempre debe mostrar la rendición de cuentas para hacer conocer a la ciudadanía en general. También deben buscar analizar la eficiencia de la gestión y de la eficacia de los programas del ente. Siempre asegurar el cumplimiento de la ley en la ejecución presupuestal y en general de las diferentes transacciones que realiza cualquier ente gubernamental. Con ello, también deben buscar y orientar la gestión administrativa para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado. De esto se compone la contabilidad gubernamental. Algunas características según la contabilidad es el registro, la información, la clasificación y la interpretación. El objetivo del registro es con la finalidad de que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y especificada las operaciones,
presupuestarias y contables que se derivan de la gestión pública. Y como segunda característica es la información, lo cual nos ayuda para la toma de decisiones y la rendición de cuentas y la transparencia para la ciudadanía. Otra de las características es la clasificación, lo cual sabemos que se integra por varios componentes, siendo el básico el catálogo de cuentas, el clasificador por rubro de ingresos y los diversos clasificadores del gasto. Con ello, como última característica, la interpretación debe contemplar que no solamente las personas tienen conocimiento de la técnica contable, pueden interpretar los resultados mediante la información publicada. Por dicha razón, ha sido armonizada en el ámbito nacional, en los 3 niveles y 3 órdenes de gobierno, mediante procedimientos homogéneos. Otras de las características de la contabilidad gubernamental es que sea útil y dentro de la confianza debe existir siempre la verdad, que que tenga una representatividad y que sea objetivo y que se pueda verificar y la información que sea suficiente y que sea relevante y que la posibilidad de rendición y confirmación, más que nada que sea comprensible y que se pueda comparar. Estas son las características de la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental, de igual manera como la contabilidad general, cuenta con sus propios postulados básicos, los cuales están compuestos por sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, consolidación de la información financiera, devengo contable, evaluación, dualidad económica y consistencia. Pero, ¿qué son los postulados básicos? Más que nada son los elementos fundamentales que configuran el sistema de la contabilidad gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación y el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones y otros eventos que efectúan ante el ente público. Estos postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en la legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de informar los métodos, procedimientos y prácticas contables. Algunas normas vigentes son las reglas de operación de los consejos de armonización contable de las entidades federativas. Y de igual manera vamos iniciando a la normatividad de la contabilidad gubernamental. ¿Pero qué es la normatividad? Lo podemos definir como los fundamentos esenciales para sustentar el registro correcto de las operaciones y la elaboración y presentación de estados financieros que se basan en su razonamiento, eficiencia y que demuestran siempre el respaldo de las legislaciones especializadas y aplicación general de la contaduría gubernamental. El Consejo Nacional de Armonización Contable de la Ley General de Contabilidad Gubernamental le da origen a esta normatividad, lo cual lo podemos encontrar a través de la Ley General de la Contabilidad Gubernamental. Sabemos que se publicó el 31 de diciembre del 2008, lo cual para entrar en vigor el 1 de enero del 2009 y fue reformada el 12 de noviembre del 2012.
el Consejo Nacional de Armonización Contable de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En México se encuentra con el Consejo de Armonización Contable, como bien lo conocemos por sus siglas, CONAC, para efectos de la emisión de normas contables aplicables al país. Pero ¿quién dicta las normas contables de manera internacional? Eso lo dicta la auditoría que incluye la normatividad gubernamental, es la International Federation of Accounts, que por sus siglas es el IFAC. De igual manera, ¿cuál es la normatividad de la contabilidad gubernamental? Lo cual lo rigen las leyes federales, estatales y municipales, así como los manuales de políticas y procedimientos de cada entidad pública. Y por último, la Internacional de Contabilidad del Sector Público y de igual manera las normas de información financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financieras, como la conocemos, la CINIF. De esta manera, se tiene la normatividad, la contabilidad gubernamental. De igual manera, los postulados básicos que contiene esta dicha contabilidad. De esta manera, se compone la primera actividad, lo cual es un mapa conceptual. En esta instancia definamos qué es la contabilidad gubernamental. Como ya lo habíamos visto anteriormente en el mapa conceptual, nos dimos cuenta que es un sistema en el cual es un método que investiga sistemáticamente a dichas operaciones que ejecutan de las dependencias y entidades de la administración pública. Y la contabilidad en general sabemos que nos permite realizar un análisis desde distintos sectores de todas las variables que inciden en el campo de la contabilidad, mediante un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. La definición que nos regala el Instituto Americano de los Contadores Públicos es que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero. Los objetivos de la contabilidad gubernamental nos da a entender que es el producir información para la administración interna, permitir el control de la legalidad y el manejo de los fondos, así como producir información para terceras personas, tales como el poder legislativo y entre otros. También tienen que tener dentro de sus objetivos la forma de registrar las transacciones financieras de ingresos y gastos relacionados con las organizaciones gubernamentales. De igual manera, realizar los gastos de acuerdo a las reglas y las disposiciones legales del gobierno. De igual manera, uno de los objetivos de la contabilidad privada es que aquella que se encarga de analizar e interpretar todas las operaciones financieras, ya sea de una sola empresa en particular o de las personas jurídicas o naturales, con el fin de brindar información eficaz que les permite la toma de decisiones. Algunos componentes que podemos mencionar en la contabilidad pública es que los documentos que proporcionan la evidencia de las transacciones, los registros contables, tales donde podemos encontrar el libro de caja, libros contables, entre otros. Los procedimientos y controles, un medio para poder agregar datos contables, informes contables internos, informes de contabilidad externos y personas que trabajan con el sistema. ¿Qué diferencia hay con la contabilidad pública y con la privada ante la ley? Sabemos qué es lo que obliga la contabilidad gubernamental y la contabilidad general lo que no prohíbe. ¿Cuál es la finalidad? La contabilidad gubernamental siempre busca un interés social. Y la privada, un interés particular. ¿Pero qué medidas de gestión usan? La pública se encarga más en la calidad y cantidad de bienes y servicios. Y en la general, la contabilidad privada
se basa más en las utilidades, dinero, cash. De igual manera, en lo financiero, ¿en qué los podemos comparar? Que uno se basa en las fuentes de financiamiento, bienes y servicios y resultados de gestión. En cambio, en la privada se encarga de que aumente las rentas, disminuyan costos y gastos en busca de una finalidad que se llama utilidades. ¿Qué podemos comparar con los estados financieros? En la contabilidad privada se encima como una base de decisiones del administrador gestor. La palabra clave, administrador gestor. En cambio, en la contabilidad pública, su utilización es fundamental en la medición del impacto social. ¿Qué venimos entendiendo en todo esto? La contabilidad gubernamental se basa más en la sociedad. En la formación contable podemos encontrar qué información nos brinda tantos sectores como la pública y la privada. La pública podemos encontrar que la información tiene que encajarse en aspectos tales como el impacto social de las decisiones. En cambio, las características propias de las entidades con ánimo de lucro. En esto podemos encontrar la privada, que tiene las características propias de entidades con ánimo de lucro. Se asocia mucho con las utilidades. Pero ¿qué análisis de información? ¿Qué información nos brinda? ¿O qué información se nos presenta? La información se presenta para el análisis de la política macroeconómica. Fuera, un macroambiente. En cambio, la contabilidad privada se basa en la información en el ámbito microeconómico dentro de la empresa. ¿Cuál es la participación de los dos sectores? En el sector público, el establecimiento de los ingresos de las transacciones de las entidades del Estado permite que el mecanismo como la participación ciudadana las utiliza y se pongan a prueba. En el sector privado no se permite tal participación por el principio de propiedad privada. La parte que más me gustó de este cuadro comparativo son los ingresos. La gran diferencia de esos dos sectores. En México se utilizan principalmente tres fuentes de ingresos para financiar el gasto público. La tributación, sabemos que es a través del cobro de impuestos, la venta de bienes y servicios que presta o produce el Estado a través de sus dependencias, organismos y empresas productivas, además del endeudamiento interno y externo que consigue el Estado mediante la contratación de créditos o emisión de bonos colocados en los mercados financieros. Pero ¿qué pasa con el sector privado? En el sector privado se financia con recursos derivados de contratos, con el gasto del bolsillo familiar, la palabra clave, bolsillo familiar, destinado a la adquisición de seguros voluntarios y o al pago de coaseguros y compra directa de bienes o servicios. La financiación del sector privado suele correr a cargo del mismo sector, así que puede obtener financiación a través de recursos propios o de recursos ajenos. ¿Qué comparamos en ese cuadro comparativo? Los ingresos, la participación, el análisis de la información contable, los estados financieros. ¿Qué nos da? ¿En qué se basa en lo financiero? ¿Qué medida de gestión obtienen ambos sectores? ¿Cuál es la finalidad? No se les olvide que en el ámbito de la contabilidad gubernamental es un interés social y en el ámbito del sector privado es
un interés particular. De esta manera podemos dar a conocer cuáles son las diferencias de la contabilidad gubernamental y la contabilidad general. Es un gusto que hayan visto mi video y se los voy a dejar acá para que lo puedan ver. Hola, ¿qué tal? Así damos con la parte final, lo cual fue de esta unidad, la introducción a la contabilidad gubernamental. En esto pudimos ver un mapa conceptual, un cuadro comparativo y podemos concluir de que la contabilidad gubernamental es más en un interés social y la contabilidad en general se basa más en un interés particular. De igual manera, en el ámbito financiero podemos decir que las fuentes de financiamiento de los bienes y servicios se basan del resultado de una gestión y debemos entender que en la contabilidad general o privada se basa más en la elevación, que tengan siempre unas rentas fuertes, unas rentas altas, que siempre haya una disminución de los costos, gastos y siempre tengamos utilidades, o sea, que sean en el ámbito del lucro. Y la contabilidad gubernamental es sin fines de lucro. De igual manera podemos entender que los estados financieros se basan en la medición del impacto social y en cambio en los estados financieros, en la parte de la contabilidad privada, se basa más en las decisiones de un gestor. Y con eso podemos darle. Y antes de olvidar, no se los olvide el concepto de qué es la contabilidad gubernamental. Recordemos un poquito más qué fue. Nos da a conocer qué es la técnica destinada a captar, clasificar, registrar, asumir, comunicar, interpretar la actividad económica, ya sea financiera, presupuestal, administrativa o patrimonial del Estado. De igual manera, sepamos un poquito más de qué se trató o de qué trata la contabilidad gubernamental. El fin de la contabilidad gubernamental es direccionar el presupuesto a un fin común y de acuerdo con las necesidades de la población, así como en el contexto de los años de armonización contable, con la búsqueda de la homogenización de la información financiera gubernamental. Todo sea homogéneo. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Alberto Martínez y éxito. Sí, dije éxito para todos ustedes.